Bueno, Jorge, mil gracias por estar aquí. Qué gusto coincidir. Nos conocimos hace un tiempo en Madrid, pero a nuestro gusto estás visitando por primera vez Medellín. Así que, bueno, bienvenido a esta que llamamos la Casa de las Ideas. Pues muchísimas gracias, estoy muy contento. Es mi primera vez en Colombia, además, también. Y me parece un motivo muy bonito reencontrarnos, pues por estar en un congreso vinculado a lo rural y al sector agroindustrial, y que el diseño, ¿no?, nos atraviese de arriba abajo y de todo. Derecha a izquierda. Exacto. Bueno, arrancamos estos espacios que, como te contaba, son muy, pues bueno, sin guión y orgánicos, presentándonos. Ya tendremos también rato para hablar de lo que somos como adultos, pero nos gusta mucho arrancar por presentarnos como somos o como hemos sido desde niños. Contarnos un poco de dónde venís, quién has sido, fuiste de niño. Hoy lo estaba pensando para la charla que tengo que dar el miércoles, porque han puesto el himno de Colombia y habla de las montañas. La letra. El de Antioquia. Debe ser es que creo que han debido poner los dos, sí. ¿sabes? No me lo sé. Me han debido poner el de Colombia y el de Antioquia. Sí. Y nombra todo el rato el origen de las montañas, ¿no? Ajá. Y yo vengo de las montañas, entonces en la charla ya pensaba poner una foto de donde yo procedo para poner el contexto. Y vengo de un pueblo de los Pirineos y mi abuelo era veterinario y mi padre arquitecto. Entonces tengo como una relación que une estos dos mundos en los que estamos, del diseño, el alimento y luego la forma de estar en el mundo, de relacionarnos, basado en ese sentimiento de pertenencia, de ese origen y cómo eso conecta con el mundo. Que es un poco lo que estábamos comentando de la cosmología, pero de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo he hecho ese viaje desde las montañas, que además es un área muy despoblada, pero que tiene un parque nacional, que tiene mucho valor en sí mismo histórico, porque está en el origen del Reino de Aragón y por lo tanto de España y de su derecho y los fueros. Y luego fui a Zaragoza y luego a Madrid a estudiar arquitectura, donde ahí ya me conecté también con el mundo, de alguna manera, una transición. Y ahora, después del confinamiento, he vuelto a vivir allí y a pasar temporadas. Entonces ahora tengo un pie en las montañas y otro pie a nivel global, y por eso estoy aquí, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es muy evidente, digamos, como eso que siembran que tus ancestros en lo que ha sido tu mapa de vida y cómo te has conectado en el hacer y en el pensar. Sí. Y ahora cada vez más, porque yo creo que mucho de lo que estábamos comentando de estas políticas globales o de temas, agendas o agencias como el reto demográfico por un lado, en el caso español, o lo rural y urbano, esos límites, o si vamos más allá, el cambio climático y cómo afrontarlo, cómo luchar contra ese cambio, de ese crecimiento exponencial, mucho tiene que ver con lo regenerativo, y en ese origen o la circularidad está lo rural. O está la casa donde nuestros abuelos se criaron o vivieron, y esa conexión con ese territorio, que era una forma de gestión basada en la circularidad y en la ecología, o en un modelo de crecimiento equilibrado. Uh-huh. Y yo creo que ahí hay mucho de volver a mirar hacia allí, sobre todo en vista de los marcos europeos, de las políticas que nos indican, de reconectarnos con ese origen. En mi caso hablo de bioregiones o de la bioeconomía, y cómo volver a gestionar lo que tenemos en equilibrio. Entonces ahí hay muchos temas que son muy interesantes y que tienen que ver pues con esto, con el diseño estratégico del territorio, con el volver a mantener ese equilibrio y relacionarnos con esos productos que están allí, en esos lugares, ¿no? Okay. Desarrollame un poquito ese concepto de las bioregiones, que me da mucha curiosidad. Sí. Ahora es una traducción, entre comillas, bastante literal de el clima nos atraviesa, sí. Tenemos que volver a aterrizar en la tierra, que dice Bruno Latour, volver a reconectarnos con ese origen y poner en la conversación otra vez la forma que tenían nuestros abuelos de relacionarse con él,
que de hecho es lo que hoy se llama paisaje cultural, Sí. que no deja de ser un territorio trabajado durante miles de años con las manos de personas y en colaboración con animales, en muchos casos. Entonces, esto ahora se puede nombrar como una arquitectura del clima, y el clima pertenece a un área Sí. específica que se le puede definir como bioregión. Este es un concepto que está por ahí, pero para que tengas una idea se entenderá mejor cuando hablamos de reservas de la biosfera. Sí. Pues va un poco en esta línea. Entonces, en volver a vincularnos más a bioregiones que a regiones o países, por ejemplo, ¿no? Ok, sí, pues, siempre, y es inevitable, estamos en el 2025 y volvemos cronológicamente a la época de la pandemia y a los cuestionamientos de la pandemia, porque se sembraron muchas ideas de reflexión. Y me acuerdo mucho escuchando hablar a Charles Michel, un colombiano que hacía un live en Instagram, no me olvido, y creo que se conectaba conceptualmente con esto, porque incluso él decía, bueno, se han preguntado por esto de las divisiones políticas, cómo el alimento y el crecimiento de las ciudades determinaba entonces estas bioregiones, más que una división arbitraria definida por cualquier sujeto en una época que decía mi país termina acá y tu país comienza allá. Absolutamente. El alimento además hace una cosa muy bonita, que es que borra lo que es la identidad o las naciones. Sí. Porque siempre son interpretaciones políticas temporales, pero en cuanto empiezas a hablar del origen de un plato o el origen de un producto, ahí enseguida es imposible hacer algo nacionalista, por ejemplo, o algo de una identidad. Por hablaros de nuestro caso, la ensalada mediterránea. Todo el mundo la tiene súper clara en su cabeza, es un tipo de queso, es un tomate, un pimiento y ponle lo que quieras. Es que el tomate y el pimiento no son mediterráneos. Entonces, claro, ya empiezas ahí y ya es muy difícil poder hacer... deshacer la madeja. Claro, ¿sí? o yo no sé, la paella valenciana. Sí. Claro, el arroz no es de Valencia. Se cultiva en Valencia después de un intercambio que habría en su momento, que no se sabe ni cuándo ni cómo, con China, por ejemplo, con parte de Asia. No, tampoco está muy claro quién trajo el arroz. Pero fíjate, ¿no? Entonces estamos haciendo banderas de cosas que es que enseguida se rompe, no tiene lógica desde ese punto de vista. Y en cuanto a la construcción del alimento, el clima y la ciudad, es obvio, en el origen de la vida en común, de la vida urbana, está la agricultura y la ganadería, y el poder vincularnos a un espacio después de haber podido dominar a esa naturaleza y poder tener esos productos. Eso se da en un lugar específico que se le llama el creciente fértil, en el origen occidental, en Uruk, que es que además está hasta la ciudad, están hasta los restos de donde viene esto, y eso está vinculado a un agua, a una temperatura y a una forma de productividad de ese territorio para producir. Y luego durante siglos y siglos estuvo marcado el límite de la producción de alimentos en un círculo, que esto von Thunen lo explica perfectamente hace ya 200 o 300 años, que es lo que podía llevar o una persona andando o un carro. El límite de la ciudad, del número de personas de la ciudad, estaba basado en la producción que tenía el territorio alrededor de ese lugar de habitar, que produjera ese alimento para ese número de personas y que tú pudieras traer en el día. Wow. Esto ha sido así durante siglos, hasta la revolución industrial, que ya permite que el alimento pueda viajar hasta viajar. Entonces, dependiendo del lugar, de las capacidades productivas del sitio, en base a su clima, podía haber más o menos personas y vivir de una forma u otra. Entonces, conectándonos con los diferentes continentes y climas y religiones o formas de vida en esos lugares, siempre pongo de ejemplo las chinampas mexicanas, porque es el lugar más eficiente y más sostenible y más productivo que generó la ciudad más grande de la historia de la humanidad hasta el siglo XIX o XX, en realidad. Entonces, estaba basado en ese sistema productivo. Impresionante. Entonces, también ahí, digamos que la labor
que has venido desempeñando es mirar un poco a esos sistemas Sí. que han sido exitosos. Claro. Para poder de ahí Es un viaje, y esto se lo debo a Caroline Steele, que es una, creo que es arquitecta también, o economista inglesa, que tiene un libro que es maravilloso, es bestseller en castellano, que se llama Ciudades hambrientas, y que cuenta esto, cómo la ciudad se ha ido construyendo en base al alimento y no al revés. Y luego yo he seguido investigando sobre esto en un ámbito más amplio, no solo occidental, y buscando siempre la idea de futuro, es decir, cómo tenemos que construir nuestra forma de vida en este futuro sostenible, ecológico o en equilibrio con la naturaleza, o ese aterrizaje en la tierra, aprendiendo de lo que ya teníamos en muchos casos pre-revolución industrial, que es muy válido. Y eso es lo que me interesa. Y luego me interesa mucho pues cumpliendo pues los objetivos de desarrollo sostenible, determinadas certificaciones como puede ser B Corp, o sea que está todo relacionado en nuestra forma de vida. O algo que es un ejercicio muy básico, que es medir nuestra huella de carbono, que es muy complicado a día de hoy, pero que esto es una respuesta que tendríamos que tener. Entonces, en base a eso y haber investigado sobre estos años, tengo un librito que se titula Digerir la forma de la ciudad, y que lo que quiere es dar respuesta a 3 preguntas básicas que no tenemos respuesta, porque cada uno tiene su respuesta, que es: ¿cuánta dieta, cuánta casa y cuánta tierra necesita un hombre o mujer para vivir? Wow. Eso para mí son como unas preguntas que, como nos hemos desconectado tanto del origen o del propio alimento, de nuestro lugar en el mundo, no tenemos una respuesta. No, muy difícil. Claro. No, y como hemos empezado a vincular tanto de todo en el camino. O luego es muy curioso porque podemos medir, yo ahora entro en mi aplicación del banco y me está midiendo la huella de carbono, el banco, a través de una inteligencia artificial y de mis gastos, de lo que yo gasto en un bar o comprándome un libro o viajando. Eso ya me lo calcula, o sea, yo me puedo calcular eso. Luego el banco me puede dar más o menos dinero si mi casa tiene una letra de certificado energético de eficiencia energética. Pero no tenemos una respuesta a la pregunta de ¿cuánto huerto, cuánto trozo de tierra necesito yo para alimentarme al año? Nuestros abuelos lo tenían, porque tenían lo que daba. Entonces, vivían en la casa el número de personas que podían ser alimentadas con el trozo de tierra que tuvieran. Y no se medía en kilos, se medía en personas que podían alimentar. Tremendo, tremendo. Devolvámonos un poquito, porque entonces estudiaste arquitectura, como tu papá. Sí. Y cuando estudiaste arquitectura, pues me imagino que también estaban las oportunidades de, no sé, diseñar casas, edificios, yo qué sé. ¿En qué momento empezaste a conectar esas inquietudes respecto a lo rural, el alimento? ¿Qué pasó ahí? Considero que me he ido adaptando a los problemas que iban surgiendo, ¿no? Como una planta que en función del clima pues se va adaptando y va produciendo una cosa u otra, o más o menos. Y yo, cuando empecé a estudiar la carrera, mi padre es un arquitecto que es la definición de arquitecto profesional y una persona que admiro y respeto muchísimo precisamente por esto, por ser un profesional que da respuesta y resuelve problemas sin generar ninguno, ni económico ni nada, y genera un valor, él genera una economía, un beneficio al cliente en realidad, y lo hacía de una forma muy artesanal. Él vivió todo el proceso de tener que llevar alcantarillado y hacer calles en pueblos rurales de nuestro entorno, y luego ha desarrollado miles de viviendas de protección oficial, que ahora es otro de los grandes temas a nivel mundial, ¿no? Cómo poder hacer vivienda asequible a una generación. Yo aprendí eso, y lo que hubiera sido lógico era continuar su oficina y continuar ese trabajo. Pero en ese proceso también de transición llegó la crisis
del 2008. Esta famosa crisis. Yo estaba ya saliendo. Si hubiera querido continuar tampoco hubiera podido, porque en ese momento desaparece un modelo, en el caso europeo o español, desaparece un modelo que es el modelo de estudio de artesanía, de 15 trabajadores, una pequeña o mediana empresa, con una escala muy también regional, con un trabajo muy específico. Eso desaparece. Yo estaba haciendo otras cosas más vinculadas a innovación y ahí yo estaba dando clases de diseño de producto y hacíamos unos paisajes que se llamaban así, adaptados al cuerpo, que al principio eran muebles y que luego fuimos cambiando la escala hasta que eran joyas. Y entonces esas joyas eran paisajes que te vinculaban a territorios y te representaban. Pues me acuerdo que uno de los mayores éxitos que teníamos era el Cotopaxi, volcanes o de cualquier parte del planeta, y entonces ahí detecté que teníamos unos vínculos con ese sentido de pertenencia que iban más allá y que podías hablar o empezar una conversación a través de una joya, que era bonito. Eso tenía una capa de tecnología y tal. Entonces ahí esa crisis la surfeamos con el proyecto de joyas y luego pues ese proyecto cambió, acabé trabajando con Norman Foster en la creación de su fundación y ahí haciendo proyectos ya a nivel con escalas globales, pero muy vinculados a sostenibilidad. Yo había dejado de alguna manera la arquitectura, a través de tecnología volví otra vez a la arquitectura, y cuando desaparece el proyecto de la fundación, que es en el confinamiento, lo que decíamos, me vuelvo a mi origen y me vuelvo a preguntar cómo relacionarme con el mundo de una manera en la que como vimos también en el confinamiento, podíamos parar, pues pensar a cómo podía reconectarme con el planeta y parando yo también, ¿no? Y haciendo otro tipo de proyectos. Que creo que eso fue muy, ¿cómo se dice? Como muy revelador, como una epifanía para muchos de la pandemia. Total. Porque eso es como, vale, si vamos a tener otra oportunidad de vivir, ¿cómo vamos a relacionarnos con nuestro mundo y con nuestro contexto y hacer que esto valga, que esta existencia valga? Sí. Bueno, esas preguntas que decía de cuánta dieta, cuánta casa y cuánta tierra necesita un hombre, una mujer, esas son las preguntas que nos hacíamos en el confinamiento. Hay estudios hechos ya de que volvíamos a cocinar. No sé aquí, pero en España era de locos. La gente agotó todas las masas madre. Sí. La gente se volvió loca haciendo pan y haciendo... Claro, ¿quién había hecho pan? Y ese es el origen. Nuestras culturas están vinculadas a un cereal. En Europa es el trigo, aquí es el maíz y en Asia es el arroz. Pero volvíamos a vincularnos a ese origen sin ser conscientes, y luego ese ritmo, esa velocidad a la que va el mundo, nos dimos cuenta que se podía parar y se paró. Entonces era como, bueno, a ver cómo me relaciono yo ahora con... Sí, yo creo que fue la palabra, creo que es epifanía perfecta, que fue eso, una epifanía global. Entonces no perdamos tampoco ese momento que para mí era muy bueno, y lo que yo hago ahora intento tener temporadas de autoconfinamientos. Ah, claro, y por eso una pata en la montaña y otra pata en Madrid, que es todo lo contrario a la montaña. Exactamente, y necesito las dos, eso también te lo digo. Y luego, a veces lo explico así, que es como una especie de monje. Cartujo, me vuelvo a mi monasterio, que es ese lugar en la montaña, a pensar cómo lanzo redes o cómo conecto, cómo pienso en proyectos a medio y largo plazo, que esto es algo que la gente... Cuando tienes una empresa te cuesta mucho dedicarle el tiempo a pensar en la estrategia. Sí, el día a día te pierde, ¿no? Sin duda. Hablemos un poquito del valor del pensamiento creativo. Pues vos sos arquitecto, yo soy diseñadora, y hablamos de los problemas estructurales de las ciudades, del futuro del alimento. ¿Cómo ha sido esa trayectoria siendo nativo, creativo y estando vinculado en estas iniciativas y conversaciones de problemas estructurales? ¿Cómo lo has experimentado y cuál sentís vos que es como el gran valor que agregamos al estar ahí? Es una pregunta muy buena que cuesta a veces explicar, pero últimamente la cuento así. A mí se me da bien conectar cosas. Tampoco tengo muy claro por qué, pero conectar personas o conectar conversaciones. Y para explicarlo, cuando éramos niños, no sé aquí tampoco, pero en España era así, hacíamos unos dibujos que son números. Uniendo números. Y tú cuando eras niño, tú no veías el elefante.
pero ahora ya ves el elefante. Entonces ahora, en este mundo tan complejo, para mí yo hablo de pensamientos ecosistémicos o sistémicos, de cadenas de valor, de unir cosas que parecen muy complejas que en la revolución industrial o en estos últimos años hacíamos como de formas independientes y volverlas a conectar. Esto en el diseño o la arquitectura es nuestra naturaleza, es esa. Sí. Y tienes unos vínculos históricos y te proyectas al futuro, estás resolviendo un problema conectando una tecnología y a la vez algo gráfico, porque igual lo gráfico está resolviendo un problema que había de comunicación. Intentamos visualizar cosas muy complejas en un gráfico. Esa forma de pensar creo que hoy es más necesaria que nunca, y lo que creo es que debemos estar en lugares cerca de donde se toman las decisiones, porque ahí funcionamos mejor apoyando y ayudando a quien tiene que tomar las decisiones. Sí, de acuerdo, y yo creo que lo hablaba también con un compañero que cito un montón, Miguel Bello, de Pluriversa, que al final poco nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de materializar eso de futuro, porque es que al prototipar tantas cosas, o sea, ese camino entre la idea y lo material, sí, esa capacidad de proyección en lo visual, en lo audiovisual o en lo objetual, también es una habilidad muy necesaria. Es fundamental, y has nombrado la palabra futuro. Esto para mí es el gran, ahora mismo, no tabú, pero es el gran reto, porque está muy estudiado y hay muchos teóricos, sobre todo a nivel de música, que venía en el avión leyendo a Mark Fisher, que es una de mis grandes referencias, y volvía a pensar en esto de que él dice textualmente que hay una lenta cancelación del futuro. A nivel musical, una lenta cancelación del futuro. Nosotros a nivel de música hoy todo lo que ver son pastiches, mezclas, pero no hay algo nuevo. No se está produciendo nada nuevo. Un nuevo modelo o estilo musical que genere esa idea de futuro. Y esto está vinculado también al modelo económico y a esa visión que estamos viendo también a nivel global de una generación que empieza a ser reactiva porque ve que su futuro no está claro. Un futuro de cambio climático donde el planeta no sabemos cómo va a responder, que cuesta tener acceso a vivienda, los salarios quizás no van subiendo como han ido subiendo en otras generaciones. Hay una incertidumbre en muchos aspectos que también a nivel político se detecta, y yo creo que esto está vinculado a esa idea de futuro. Entonces está claro y está bien explicado en algunos ámbitos, pero por ejemplo venía pensando en el avión que en diseño y en arquitectura lo que veo ahora es un momento muy activo, de que sí veo capacidades de respuesta y creación o creatividad en decisiones o en soluciones que son complejas, como por ejemplo la vivienda en Europa, o construir con viviendas descarbonizadas, con productos basados en la naturaleza, con el tema de la artesanía, trabajando con la industria. Y ahí sí veo que hay futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces es curioso porque igual quizás el mundo se está desapareciendo y nosotros estamos siendo muy creativos. Claro, olvidé, de pronto tú lo tienes claro, creo que es el Nobel de Economía que habla de la destrucción creativa, ¿cierto? Como ese concepto un poco simbólico, un poco que es bien aturde de alguna manera, pero que también probablemente sea muy necesario para decir, se destruye para que se pueda volver a construir. Sí. Bueno, esto es difícil y decirlo públicamente es muy complejo, pero sobre todo con los millones de muertos que hubo, pero yo en el confinamiento y hubo el principio, no sé si nos confinaron un jueves, el lunes yo tenía síntomas y estaba enfermo de coronavirus, mi amigo médico me decía que iba al hospital, tenía 10 personas iguales con la misma sintomatología y 3 morían, o sea, hubo un momento que yo pensé que podría hasta morirme, obviamente, pero luego en el proceso del confinamiento, cuando lo miro hacia atrás, para mí fue súper importante y positivo en cuanto a mi experiencia personal de cara a enfocarme en dónde estoy trabajando ahora, qué quería hacer o cómo podía ayudar mejor en otras escalas. Y quizás es algo así, que también cuando hubo el apagón en España yo fui muy feliz esa tarde porque empecé a pensar de una manera diferente. Que fue un apagón tremendo. Un apagón nacional, nunca había sucedido en la historia. Entonces la gente de ahí no sabía lo que iba a pasar, no tenías comunicación con nada, y yo en ese momento de supervivencia, que igual también estamos programados para eso, sí, para que
generes respuestas a temas. Pues igual es que ahí funcionamos mejor. Esto lo ves mucho en diseño o arquitectura, que las épocas de crisis económicas son donde han surgido los grandes movimientos. Por ejemplo. Sí, es tremendo. Sí. Que ahora, cuando hablabas de este tema en la música, también he leído mucho alrededor, pues digamos, como de esos sistemas por los que ahora estamos escuchando la música. Entonces, pues este asunto con los algoritmos y cómo al final es que la información está programada, sesgada, etcétera. Entonces, esa falta de exposición a la diversidad, a nuevas fuentes de conocimiento, sí. Que al final hay mucho de autorregulación ahí, ¿no? Pues de una gestión inteligente de búsqueda o de curiosidad o de, yo qué sé. Ahí hay una paradoja, yo creo, esto para mí yo le llamo desconexiones, son paradojas, ¿no? En el momento de más posibilidades de crear, porque estamos más conectados, es más homogéneo en la música, pero también lo ves en el diseño, en estilos internacionales de restaurantes. Vas a sitios diseñados que podría ser Medellín, Madrid o Taiwán. O sea, qué locura. Sí, entonces ahí hay como unas paradojas, yo creo, a ese nivel. Veremos. Esto también es que estamos en un momento de transición, yo creo que cuesta ver hacia dónde... Pero yo pensando en la inteligencia artificial es un cambio radical de paradigma de todo. Hoy lo que yo veo es que es algo y la utilizo constantemente, que es algo muy vinculado a eficiencia, y a mí me ayuda muchísimo en unas tareas específicas. Es tremendo. No sé si llegará a ser creativa, eso es lo que estamos esperando y dicen que sucederá y que podrá resolver temas muy complejos. Y ahí la paradoja es que llevamos miles de años evolucionando en base al esfuerzo y la dedicación. Tú para llegar aquí te habrá costado tu esfuerzo y tu dedicación, pero claro, ahora tú imagínate a tus hijos cómo le vas a decir que se tienen que esforzar y dedicarse mucho cuando tú ya sabes que va a haber una inteligencia artificial que va a tener más conocimiento que el que pueda tener en su vida, que le va a ayudar. Ahora se va a igualar esto, ¿no? Y ahí, sí, el esfuerzo para qué. Exacto. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en nuestros ámbitos no he conocido a nadie que sea bueno que no se esfuerce muchísimo. Sí, pues es que yo creo que ahora es muy necesario pues la filosofía, ¿no? Al final, como estas grandes preguntas de humanidad. Sí. Y el contexto, saber relacionar, unir esos puntos y tener esas fuentes, ir al origen. Lo que yo he detectado también mucho, que esto ya también es como un señor mayor hablando, es que veo a gente joven que yo antes las fuentes estaban muy claras. Sí. Y ahora esto ya no lo sé, porque claro, tienen inputs muy diversos, como puede ser TikTok, que es, pues ves este vídeo, es otro vídeo y otro vídeo, no está relacionado, ¿no? Sí. Entonces hay también una cultura del algoritmo que va a ese tema de que sea todo homogéneo o de anular la propia creación en el sentido de la música. El otro día leía a un colega que decía que había, no sé si el 70-80% de lo que se está subiendo a las plataformas está producido por inteligencia artificial. Sí. Entonces no sabemos dónde nos está llevando esto. Sí. Pero cada vez creo que va a haber una paradoja o contra esto, que siempre ha habido, igual que la contracultura en los años 60 o 70, va a haber algo que va a volver no te digo a que acabemos haciendo con barro todo, con las manos, pero eso va a tener un valor. Sí, y definitivamente, pues cuando analizamos, no sé, también te pasará, tendencias, siempre hay contratendencias, siempre hay, eso. O sea, las fuerzas que se generan siempre serán opuestas, siempre habrá un vector que que va para un lado y el otro para el otro, y esa es la historia de la humanidad, ¿no? Fuerzas diversas que jalan para muchos lugares y claro, es que nunca habíamos, pues que yo creo que también este es un momento, bueno, lo habrán dicho los de la revolución industrial también, que no les había tocado antes un fenómeno de transformación. Esto en nuestro caso, arquitectura, se habla mucho del caballo y el coche. El caballo. Claro, la gente decía que el coche eso no tenía ningún futuro, que iba a ser el caballo. Total. Y las calles llenas de residuo del caballo. Ajá. Y fíjate ahora es que hay que quitar el coche de las ciudades. Sí. Entonces, sí. Luego también veo que hay determinadas, no vamos todos a la vez, hay determinadas industrias o áreas en las que unos desarrollos tecnológicos tienen más impacto que otros, y aunque aquí va a impactar mucho, o ya ha impactado muchísimo y va a eliminar muchísimos trabajos, creo que también se tiene que redirigir en otros, o tenemos que posicionarnos en otros lugares donde nuestros contextos, donde nuestro aprendizaje del contexto va a ser importante para aplicar determinados
temas. Estábamos hablando antes de los clústeres o de lugares de toma de decisión donde nuestras profesiones pueden resultar más valiosos. Entonces yo creo que también va a haber un cambio en esa dirección. Sí, eso, mejor dicho, acá dicen, está de pagar balcón para estar ahí de primero y poderlo experimentar. Nos encontramos, nos conocimos porque pertenecemos a este gremio de food designers. Entonces, ciudad, alimento, food design. Claro, food design son dos palabras que valen para todo. Y es una forma de pensar estratégica, una herramienta y que te vincula con todo, porque comer es lo único que tenemos que hacer cada día, sí o sí. Otras cosas podemos no hacerlas, pero comer es obligatorio y esto no ha cambiado todavía, o sea, aún queda por ahí desarrollo y el diseño atraviesa nuestra vida en cualquier cosa que miremos. Todo está diseñado y todo está vinculado a la comida. Entonces, para mí, en mi cabeza, cada uno tiene su definición de food design, es cómo nos relacionamos con el mundo a través del diseño y la comida, reconectándonos con él. Que esto es una cosa que también estábamos comentando, que nos hemos desconectado, hay paradojas, el alimento igual ya no está en ese día a día, y yo creo que hay que volver a vincularse con eso. Háblanos un poquito de eso que has venido elaborando a través de la expo, que me parece súper interesante. O sea, ¿por qué una expo? ¿Por qué proponerlo como punto de conversación que hay ahí? Contanos. Sí, la expo fue también como esa construcción del dibujo con puntos, que al final pues será un elefante o no sabemos qué será, pero empecé a detectar que a través de un trabajo con invernaderos, a través de un trabajo con restaurantes, detecté que había algo ahí en la arquitectura que es una tipología que no estaba relacionado con otras escalas de nuestro día a día. Y entonces empecé a investigar sobre esto. Luego descubrí el libro de Caroline Steele. Luego hay un libro maravilloso de la historia medioambiental de la arquitectura de Eduardo Prieto, en el que analiza la tipología de invernadero y lo conecta con la idea de paraíso, con cómo una construcción y unas tecnologías pueden hacer que se generen plantas y alimentos en climas diferentes, que ese es el punto máximo de la historia de la arquitectura, con el Crystal Palace, por ejemplo, a nivel de escala y de tecnología, y luego con estos orígenes. Entonces hay muchas escalas, muchas capas, pero en esa idea de volver a reconectarnos o aterrizar en la Tierra, la ciudad tiene que hacer mucho trabajo, porque está basada en origen en cómo nos alimentamos. En la historia clásica dice que el templo y el mercado, que están en el origen de esa ciudad, están siempre en el mismo lugar, y eso pasa en cualquier cultura y en cualquier espacio. Muchos de nuestros callejeros de las ciudades, las calles tienen que ver con los alimentos que se estaban trabajando, los gremios, muchas de las asociaciones están basadas en esto. El origen de los impuestos, por ejemplo, está basado en los alimentos. Entonces todo nos atraviesa, la comida lo atraviesa todo, pero no lo tenemos muy claro. Entonces quizás es una fórmula o una herramienta para volver a repensarlo todo. Y sirve para entender cosas muy complejas e históricas, para proyectarse al futuro, y siempre vas a aprender algo. Entonces está ahí para también entender un poco el origen el origen y el destino de las cosas. Sí, y luego ¿cierto? Esto es aplicable en cualquier escala. Sí. Lo que te comentaba es que yo tengo un trabajo que continuidad de todos estos previos que he citado, en el que busco ciudades que existan, que la gente pueda visitar, o conceptos que todo el mundo tenga claros, y sobre eso hacemos un mapa en el que se analiza de dónde viene la comida, cómo llega a ese ámbito urbano o a la ciudad, a la vez el agua y los residuos, y entender las escalas, todas colocadas a la misma escala, y luego contando sus especificidades a nivel cultural, que hoy pueden ser base de trabajos para el futuro. Entonces hago ese recorrido por el Edén, que aquí cerquita tenemos varios sitios que se llaman Edén o Paraíso o Jauja, porque esto es el lugar donde se conceptualiza o se visibiliza la idea de paraíso, que es poder coger un producto directamente del fruto del árbol y no tener ni que estar vestido porque la temperatura es ideal, ¿no? Ese lugar de confort, ¿no? Y me estabas contando que podéis coger
cualquier frutas cosa, sí. de vuestro balcón. Eso ya me parece que lo explica y todo el mundo lo puede entender. Luego, en el caso, pues cuento la capa romana, la capa árabe, la capa precolombina, que creo que es fundamental, y yo trabajaba o investigué sobre las chinampas como el modelo más eficaz y sostenible de la historia de la humanidad para producir alimento y comunidad y ciudad. Pero aquí tenéis el caso de los cenúes, por ejemplo. En cada lugar ha habido siempre algo que tenía un equilibrio y una forma de vida asociada a esa producción que hoy puede ser susceptible de ejemplo, ¿no? Y luego ya nos desconectamos, bueno, el descubrimiento de América, la ciudad medieval y luego ya la ciudad industrial y ahora la ciudad postindustrial que tendría que ser sostenible o ecológica y que estamos en ese proceso. Claro, entonces digamos que hay un recorrido súper interesante a la inversa para entender cómo había tanto ya resuelto. Y lo hemos complicado. Sí, y luego que esté complicado ahora parece que es imposible de descomplicar. No, entonces es complejo, sí, pero yo creo que hay que hacer ese trabajo. Entonces esto es una forma de verlo muy compleja, pero que a mí me gustaría que se sirviera como una herramienta. Sí. Entonces yo lo que he detectado, y esto lo he hecho en Toledo, lo he pensado para San Sebastián o Bilbao en el País Vasco. Cualquier lugar que lleve habitado más de 100 años va a tener un vínculo con el territorio a través del alimento que está en el origen de esa comunidad y que la atraviesa. Y que hoy podemos aprender para que estas prácticas más sostenibles sean la base. ¿Cómo? Infinitos proyectos podríamos hacer vinculados a esa reconexión con ese origen. Y esa reconexión mirando al futuro, obviamente, conectados al mundo, vamos. Y entonces ahí volvemos a este asunto y a esta invitación que yo creo que es tan valiosa a los diseñadores para que se reconfiguren y se piensen como desde esa capacidad estratégica tan poderosa y se conecten con unas necesidades profundas, porque todos esos son proyectos de diseño, todos esos son temas por resolver. Justamente, y a mí me parece muy importante, porque ahora hemos llegado también a un punto muy del yo y de yo frente al mundo y olvidarnos quizás del mundo. Entonces para mí tiene que ser un encuentro, un equilibrio entre las dos cosas quizás, pero nunca dejar la perspectiva del mundo. Para mí el mundo, hablábamos del clima, de la arquitectura del clima, del diseño del clima o de un diseño descarbonizado, un diseño donde ha medido su huella de carbono todo el proceso, donde está en el centro y luego ese vínculo con ese origen que no tiene por qué ser identitario, más sentido de pertenencia, pero sobre todo conectado al planeta. Entonces yo creo que hay muchos temas y sería infinita esa conversación también. Sí. Pero sí, en mi caso, que viniendo de Europa, pues yo al diseñador le diría que se estudiara el New European Bauhaus y que viera y buscara cómo poder resolver objetivos de desarrollo sostenible, que se empapara de B Corp, que se empapara de ejemplos que están asociados o de buenas prácticas a esa forma de relacionarse con el mundo. Y construyendo sobre lo que dices también, que yo creo que es valioso y no compiten, porque el valor estético puede estar ahí y la belleza es un asunto que le puede pertenecer a la humanidad por siempre, pero también es una renuncia del ego a la vanidad y a los brillos del diseño en búsqueda de una vida en comunidad y en mayor equilibrio. Sí. Y luego este debate en diseño está muy abierto, que aportes algo, que intentes resolver un problema. Hay un debate, siempre hay una pregunta que es: ¿hacen falta más sillas en el mundo? ¿O es necesario otro diseño de silla? Bueno, pues preguntas de este tipo son importantes. O lo que decías del ego, que lo detectas enseguida donde hay más ego que búsqueda de una solución a un problema, cuando sigue habiendo o tenemos muchos. Y ahí, por ejemplo, la New European Bauhaus creo que lo ha hecho muy bien, porque es una triada de belleza, sostenibilidad y luego inclusión. Inclusión habla de personas, pero también de territorios. Sí. Y eso yo creo que es interesante y es bonito en sí mismo. Y luego, sobre todo, que no se ha quedado en las palabras, sino que ahora ha dado un paso más e intenta definirlo con unos KPIs que son medibles, de momento no en cifras, sino en un semáforo de verde, naranja o rojo. Y creo que ese es un ejercicio fundamental también, hoy.
Sí, sí, sí. Y que yo creo que no hay, que lo hablábamos, no hay otro camino. O sea, no hay otro camino posible. Bueno, es que parece ser lo que yo veo también en el día a día. Todo indica el cambio climático, ¿no? que se el nos está acabando claro, que no tenemos tiempo. O sea, es que se supone que el tiempo se ha acabado. Sí. O sea, estamos ya no en el extra time, sino que ya no hay vuelta atrás. El debate ahora es si hay vuelta atrás o no hay vuelta atrás. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, claro, yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos, vamos, no sé si podría dormir. O sea, me costaría mucho saber que esto va en una dirección que no tienes ninguna certeza ni certidumbre, y que creo que el foco hay que ponerlo en intentar resolver esas dudas o problemas. El ejercicio de que surge esa creatividad. Entonces, ¿de dónde surgen las ideas? En muchos casos de esa experiencia, si no tienes una experiencia, un conocimiento, un contexto, va a ser difícil que lo relaciones. El viaje, el conectar las cosas, la necesidad, la búsqueda de resolver un problema que cuanto más hayas visto, pues más posibilidades vas a tener de catálogo de soluciones, y el estar pensando en eso mucho tiempo también. Sí, sí. Yo creo, o sea, no hay una fórmula, pero hay como un catálogo. También del vacío, ¿no? Sí, nos claro, han dicho muchas veces. Claro, de la nada. O de ese azar, que es, tú estás pensando en una cosa y de repente te cruzas con esto. Eso me gustaba mucho House, la serie. Es una serie que va de creatividad, pero siempre del mismo eureka. Y ese eureka se le producía de una forma que luego al final, ya cuando habías visto muchos capítulos o todas las temporadas, pues ya sabías que iba a haber eureka. No creo tanto en eso. ¡Ay! Oh, pobrecita. Vilca. Se le enredó la Se ha quedado ahí. Ya, estás bien. Mira, ahí ha habido un acto de creatividad. Ya. Pobre. Sí, pues del vacío también. También hay muchos cuadros sobre esto, de mirar al infinito, de la reflexión en base a... Pero bueno, también decían esto que Picasso, ¿no? Creo que a él la inspiración le llegaba trabajando. No. Es verdad. Bueno, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te buscan si quieren conocer más de tu trabajo? Si quieren chismosear contenido en LinkedIn, sobre la expo. Realmente esa es otra decisión que tomé en su momento. Yo redes sociales no sé mucho. No era como mi sitio, y LinkedIn le dediqué un tiempo e intento poner ahí algunas de estas ideas e intentar aportar como a debates datos, y ahora apoyándome en inteligencia artificial a hacer proyecciones, preguntar cosas, llevarnos el marco de pensamiento un poco más allá en temas como muy concretos de cuántas casas de madera podemos hacer con esta cantidad de madera si hiciéramos estas empresas que hacen falta para tal. LinkedIn es mi sitio. Listo, buenísimo. Sí. Bueno, no, pues con esto terminamos. Un placer enorme. Mil gracias de verdad por venir y compartir un placer con nosotros.